Lautaro Guerra, soy estudiante del quinto ciclo de Administración y tengo el honor de conducir esta primera parte del evento. Para dar inicio, hacemos llamado a nuestros distinguidos invitados César Taboada, Renzo Vinatea y a nuestro moderador Aníbal Torres. Agradecemos sinceramente la presencia de nuestros distinguidos invitados, a los asistentes entre docentes y estudiantes. Nos compartirán sus experiencias, desafíos, errores, logros y consejos desde su propio camino, de emprendedores a empresarios. César proviene de una familia de 11 hermanos, en Catacaos, Piura. Desde joven demostró una gran habilidad y talento para los negocios. Y con el tiempo se ha convertido en un ícono del emprendimiento en el Perú. Es un orgullo para nosotros tenerlo en esta mañana. Por favor, le damos un fuerte aplauso. También nos acompaña Renzo Vinatea, conocido como Veno, comunicador visual de profesión y fundador de la sanguchería Pandilla, ubicada en Miraflores, conocida por su original propuesta y la calidad de sus sándwiches. Además, Renzo es conocido por el programa Sangucheable del canal A la Cocina TV y por ser creador de contenido en redes sociales como @VenoSangucheable, donde comparte recetas con autenticidad y con un estilo propio. Actualmente también es director general de Blue Combi Studios, consolidando su perfil como un profesional creativo y versátil. Su historia es una muestra de que la creatividad, el compromiso y la identidad propia pueden llevar una idea a convertirse en un negocio exitoso. Sin duda, Renzo es un referente del emprendedor que tiene identidad y que tiene dedicación. Es también un orgullo para nosotros que compartamos esta mañana y que comparta con nosotros todas sus vivencias, toda su experiencia y todos sus consejos. Un fuerte aplauso también, por favor. Sin más preámbulo, demos inicio a este esperado conversatorio. Muy buenos días con todos los presentes y darle también nuevamente la cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Agradecerles infinitamente por su presencia. Es muy valiosa, en este caso el día de hoy, su acompañamiento, porque nosotros como academia, como universidad y como Facultad de Administración, y en específico el curso de Emprendimiento e Innovación, tenemos como propósito de asignatura el acercamiento al referente productivo, en este caso a empresarios exitosos que seguramente van a transmitirnos desde inicio, desde cómo o qué hicieron, qué les motivó a emprender y toda la ruta que se ha transcurrido hasta el presente en el que son empresarios exitosos y consolidados. Tenemos una dinámica para esto, hemos planteado lo siguiente. De ello, los presentes van a tener oportunidad de hacer sus preguntas. Y esto creo que es muy importante porque en el auditorio tenemos a gente con vena emprendedora, a gente con potencial de emprendimiento. Entonces seguramente van a tener muchas inquietudes, muchas preguntas que hacer y van a compartir con ustedes, distinguidos invitados. La única regla, si podría decirse, para el desarrollo del evento es que ustedes nos compartan sus experiencias. De eso se trata este conversatorio. Y bueno, sin más preámbulo, el primer tema que vamos a plantear es las motivaciones y origen del emprendimiento. Y para esto, en primer término, a don César Taboada, leía en una página web, emprender.p, que sus primeras vivencias de emprendimiento fueron en su Catacaos, en su querido Catacaos,
vendiendo sanguchitos en la plaza, ¿no?, de su ciudad natal, sanguchitos con asados de pavo, chicharrones, y en paralelo usted alquilaba las historietas que le regalaban a la familia, ¿no? Y en paralelo hacía esta actividad. Entonces, por lo visto, la vena emprendedora nace desde que usted a muy temprana edad, ¿no? Ese es un punto, ahí está, vamos a decir, el surgimiento de su interés por el emprendimiento. Pero también tenemos conocimiento de que usted, y como me lo comentaba hace unos instantes, se desempeñó como contador, que es su profesión, cerca de 16 años. Entonces hay un emprendimiento también, en todo caso, sobre el desarrollo de su labor como contable y también como consultor contable, seguramente. Y luego viene pues el tema de la lucha, ¿no?, que es donde usted da el salto y para tener lo que tenemos ahora como una empresa muy consolidada y referente en nuestro país. Coméntenos, por favor, don César, sobre estas experiencias que está mencionando. Muchas gracias. Imagínense, ya pasaron 20 años de la lucha y seguimos en la lucha. El hacer un emprendimiento, no piensen primero en que hay que bajarle un poco, ¿cómo se llama? Porque se vuelve muy chillón. O de repente el micrófono, ¿puedo pararme ahí? Gracias por la invitación. Nunca podía haberme negado a asistir a esta reunión, a esta charla, porque hace más de 50 años estuve aquí, escuchando también una charla del decano de Colegio de Contadores sobre tributación. Y con solo esa charla me obligó a estudiar, porque ya venía estudiando contabilidad en la Católica. Yo soy exalumno de la Católica, experto en tributación, porque lo que yo escuché acá de los contadores fue como el salto para querer más en mi profesión, que fue la de contador. He sido 41 años contador, tributarista, y ya estoy a punto de que me den mi título de abogado tributarista. Ya no ejerzo como contador, pero vive en mi espíritu que gracias a la charla que yo recibí aquí pude ser un contador exitoso. He sido contador de la colonia judía durante 41 años, fundador de SUNAT, escogido por SUNAT porque SUNAT, gracias a un decreto de Ministerio de Economía y Finanzas, mandó a escoger a los mejores, a los 256 mejores alumnos de contabilidad, ingeniería contable, economistas, para crear la SUNAT. Viajé por todo el Perú y me dio la oportunidad de comer, no solamente probar, después de haber nacido comiendo rico en mi casa en Catacaos, donde para comer había que mis tías darme en la cabeza con la cuchara de palo, porque me tomaba la sopa levantándome el tazón y ellas querían que yo tomara cuchara por cuchara. Demoraba mucho, porque mis hermanos me ganaban el segundo y la mejor presa se la llevaba el primero. Mis tías me enseñaron a comer. Junto con mi papá eran 14, 7 varones y 7 mujeres. Por eso 7 sopas, porque mis tías cocinaban todos los días la misma comida, la sopa criolla como base y un segundo de lo que había, y con postre. Y mi familia, mi abuela y mis tías eran amejedores, hacedoras de majar blanco y natillas allá en Catacaos. Ellas me enseñaron a tener esa sazón,
por chismoso me acercaba a la cocina, no podía entrar a la cocina, porque estaban prohibidos los varones, porque decían que se les cortaba la leche, que la sopa les salía mal y cosas. Mentira, ¿por qué? Ahora todos los días entro a la cocina de la lucha y no, de 7 sopas y no pasa nada. De repente era el embrujo de los brujos de allá de Cachiche, de cómo se llama, de la Laguna Negra, de allá de Yabaca. A los 3 años probé el yonque. ¿Ustedes saben lo que es el yonque? Ahora tienen que ir al restaurante nuestro que se llama Pepe Yonque, Paco Yonque, donde al entrar le dan una copita de yonque preparado, macerado, de 3 canelas, imagínense. Una hembra, otro macho y otro, bueno, no importa, eran 3 canelas. Son 3 canelas. Canelitas, doraditas. Eso usan los brujos allá, en Piura, para matar la envidia, los males. ¿Será cierto? Pero cobran buena plata. Y para que nadie te envidie, a las 2:30 de la mañana te meten de cabeza en la Laguna Negra y sales congelado porque el agua está más fría que en la sierra de Piura. ¿Han escuchado eso, no? Nuestro Perú guarda tantos secretos. Y lo más rico que tiene el Perú es su comida. No solamente es rica la comida de Piura, o la comida de mi casa, yo de mis tías, todo. Acaba de morir la última de mis tías de 107 años. Y ya tengo 77, me faltan 30. A ver qué hago en los 30 que vienen. Los emprendedores todos los días hacen. Lo principal es tener un sueño. Si no tienes un sueño, jamás vas a hacer algo. Porque cuando uno sueña, quiere ser rico. ¿Alguien desea no tener plata? No. Quisiéramos todos tener dinero. Pero para tenerlo, hay que tener mucha paciencia. No hay persona que haya hecho un emprendimiento y que tenga los pies bien puestos como para realizar un sueño. Justo antes de venir acá al local, estuve donde la señora que vende los sándwiches, el kiosco que está al frente. Yo le dije, ¿por qué no arreglo un poco el local? Porque se requiere plata. Le dije, pero con lo que se vende tiene que tener suficiente como para que... ¿Cuántos alumnos compran todos los días? Que entonces se requiere orden. No es el dinero, porque muchos quisieran tener $10,000 para meterlos en el negocio. No. ¿Ustedes saben con cuánto empezamos la lucha? Con $300 cada uno, porque somos 2 socios nada más. Un norteamericano que cuando empezamos a ser reconocidos, ahí sí se necesita. Una vez que quieras pegar el salto para ser grande, ahí sí se requiere dinero. Pero para empezar no, porque hay muchos tropiezos. Hay muchos tropiezos. ¿Cómo creen que puede convencer a un norteamericano para que haga comida peruana? Porque mi espíritu desde niño fue ser grande. Yo me voy a ir a estudiar fuera de Catacaos. Y tenía mi yunta, pues, mi abuela, que era la que trabajaba la plata. Allá en el norte, los hombres no tenían plata. Las mujeres les daban para que vayan a tomarse trago con sus amigos. Porque tenían derecho. Toda la semana trabajaban. Tenían derecho a recibir algo para que vayan a tomarse sus tragos con sus amigos. Eso es lo que hacía mi abuela. Y entonces lo mandaba mi abuelo con alguien. ¿Con quién? Con Johnny. Yo era el pastor de mi abuelo. Mi abuelo vestido, si estábamos en verano, de crema, gris o perla. El resto que le sobraba la tela de mi abuelo, que también era un poquito más bajito que yo,
me hacía mi terno a los 4 añitos y yo lo acompañaba al casino a mi abuelo. Y ahí probé por primera vez por qué los viejos nunca tomaban totalmente de la copita todo el cañazo. Porque no había, en Catacao no había cerveza. La cerveza la traían por paita, en unos barrilitos, en unas botellas, así como los barriles de vino, y con un sifón que presionaba y se llenaba el vaso. Carísimo, pero ellos eran algodoneros. Y los mismos barcos se llevaban las pacas de algodón que prensaban en las desmontadoras que habían en Catacaos, donde le sacaban la semilla al algodón y después la prensaban para sacar el aceite, el cocinero. La fábrica de aceite estaba en Catacaos, igual que Fiol está en Catacaos, que son de los Romeros, españoles, vecinos de mi abuelo, allá en España. Y nosotros éramos los españoles mismos, porque nos traían maquinaria. Las máquinas de prensar las pacas de algodón para llevarlas a convertirlas en ropa y después las traían para acá. Y las mejores telas hechas de algodón peruano pima las hacían los hindúes. Esas ropas que usan ellos, todas esas túnicas, esos vestidos grandes, son de algodón pima peruano. Y hacían una tela que se llamaba vichy, que parecía seda, que la raya era eterna y el peso de la tela caía tan preciso, se veía un terno precioso. Por eso hizo terno. Un estudiante de ingeniería mecánica eléctrica, yendo a estudiar con terno, porque mi abuelo me enseñó. Además, no consigo un terno de mi talla, tengo que hacerme. Entonces es caro y tenía que tener una profesión que sea suficiente como para ganar y mandar a hacer ternos de buenas telas y con gemelos. Y antes andaba con una esclava de 180 gramos de oro, ahora le cortan el brazo. Pero todas las épocas hemos pasado. Hambruna, muchos años. El río se sale, el Piura toda la vida se sale del río. Millones se mandan para poner las represas para que no se salga el agua. Y sin embargo, inunda. Ya estamos acostumbrados. Aún así, comemos rico. No hay una comida que se haga en la casa de las personas más pobres que no sea rica. ¿Por qué? Porque las mujeres, que son la base, hacen esas cosas para que los hijos, el marido y toda la familia coman con gusto. En mi casa éramos 41 sobrinos, de todos mis tíos, de los 14, y todos comíamos en una sola mesa que tenía 19 metros de largo. Hasta ahora está la mesa, ya totalmente destruida por las lluvias, los techos se han destruido, ya se ha destruido. Yo he tratado de rehacer eso. Muchos muebles de ellos están en mi casa acá. ¿Por qué? Porque la pobreza, el fenómeno del niño y tantas cosas. Pero no he perdido la sazón. Debido a que acompañaba a mi abuela hasta la puerta de la cocina, porque no podía entrar yo, hasta la puerta de la cocina para que mi abuela pruebe la sazón, ahí fue que me interesé en saber qué cosa es la sazón. A los 5 años. Tía, ¿por qué mi abuela? Mi abuela cogía el bastón, que era de raíz de algarrobo, con unas rueditas cada cierta distancia en el árbol del bastón de plata, que cuando mi tía, la que le tocaba cocinar ese día, hacía mal la sopa, que mi tío adoraba que quémela, que esté hirviendo la sopa, con calor a 50 grados, y sin embargo tomaba la sopa a soplos
Y una vez que terminaba de tomar la sopa, ya no tenía calor. Ese es el secreto en Piura de que la gente tome sopa caliente hirviendo para nivelar la temperatura del calor que hace afuera. Y tiene que ser rica la sopa. La sopa de mondongo, acá se llama patasca. Allá había la sopa de pata y la sopa de mondongo. Al final en la sierra la unieron y salió la patasca. En la sierra no se come lomo saltado. ¿Por qué no se come lomo saltado? Porque no hay calor que hierva y le dé el sabor ahumado al lomo saltado. ¿Ustedes sabían que el lomo saltado era ahumado? Ahora no. Antiguamente no había boca, era sartén y de barro. No había lata, no había aluminio, ni acero inoxidable. Nadie se enfermaba con una sartén de barro o con una olla de barro. No saben lo delicioso que es tomar sopa de olla de barro, en olla de barro, o freír algo en una olla de barro, o ese arroz con pato. Pues mejor nos vamos a 7 sopas. ¿Me acompañan a 7 sopas? Mejor allá hacemos la charla. Porque si en 7 sopas no hay una buena comida, le rompemos el kiosco a César Tobado, al gringo que puso la plata, que es más duro que pote muñeca antigua. Se pone las muñecas antiguas duraban 10 años, iba pasando de hermana en hermana. Eso decía, déjate de cosas. Ya no existen esas muñecas antiguas que eran de biscuit, que eran no de plástico como ahora. Los bebés masticaban la muñeca y no les pasaba nada. Ahora mastican el plástico y el color se despinta y se lo pasan ellos y se enferma de la barriga, del estómago. Así, después de estar de contador en el Ministerio de Economía y Finanzas, puse mi oficina a la espalda del Ministerio de Economía y Finanzas, en Girón Cusco. Hasta ahora está el edificio pintado con la misma pintura del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque el dueño, que era un médico, era ministro de Economía cuando hicieron el ministerio. No sé si es cierto, pero la misma pintura del ministerio está en su edificio. Ahí está mi oficina en el 5º piso. Llegué a tener 2.800 clientes. Todos los ambulantes de mesa redonda de esa época me conocen. Hay algunos que todavía viven, y muchos han fallecido con el incendio. ¿Recuerdan ese incendio que dijeron que había muerto 300? Murieron 1.500. Se derritieron 1.500. Cuando el día miércoles de la siguiente semana, yo fui a visitar, resbalaba el piso de la grasa de los cuerpos que se habían derretido. Muchísimos amigos ambulantes murieron. ¿Por qué? Porque justo al frente donde estaba mi oficina habían 2 cilindros de aceite y hervía el aceite. Se sentía, se escuchaba que el aceite estaba hirviendo. Ese aceite, debido a los cohetes, hirvió tanto que explotaron los 2 cilindros encima de toda la gente que estaba escapando de mesa redonda. Esos fueron los primeros que se derritieron ahí. Y mi oficina estaba a pocos metros. No estaba ya había salido. Pero sí vi los niños que estaban jugando con los rascapiés, y por la culpa de los rascapiés se produce el incendio. Salí de ahí, me fui a Zángaro. No había clientes, se habían muerto. Y me convertí en la persona que mandó más gente a Estados Unidos con documentos que hacía yo. Que no había, yo ya tenía 4 hijos. Hasta que la policía me empezó a perseguir. Hay un chato que está falsificando documentos. ¿Quién me dijo eso? El doctor Abraham Velarde, que paz descanse. Tremendos amigos. Y salí de ahí y me fui a Rizo, al INSE. La
Las chicas que trabajaban en contabilidad salían a las 10 de la noche, 9 de la noche. Y a la hora que salían las confundían con las prostitutas. ¡Qué vergüenza! Cierren la oficina a las 6 de la tarde. Empecé a buscar oficina en otro lado. Un día me estoy yendo a Pachacamac, a Lurín, y paso por Diagonal y miro, en el edificio Diagonal se alquila, se vende oficina, 275 metros. Me compré oficina. Ahí puse mi oficina. Todos los ambulantes fueron ahí. Pero era alérgico al polvillo del papel. Las chicas limpiaban la oficina el día sábado de la mañana y yo me paraba en la mesita de ajedrez donde había un kiosco donde los miraflorinos se ilustraban todos los días los zapatos, no había tierra. ¿Para qué? Leían el Comercio y después chismeaban con el periódico. Todos ahí, todos viejos discutiendo de política, de fútbol, y me volvió otro viejo, chismoso, y caminaba sobre la mesita porque con esta talla no llegaba a ver al miraflorino, que era más alto que yo. Hasta que un día sentí que alguien me observaba. ¿Ustedes no han sentido eso a veces? Que alguien nos observa. Yo regresé a ver un gringo como en la última mesita. Discúlpeme, me atropelló un auto. Me ha roto el brazo en 4 partes. Miren cómo están derechos mis dedos. Ahí, a 2 cuadras de mi oficina, en Miraflores, de La Lucha, por el Teatro Marzano, sí, pues el Marzano, donde estaba Catone. Nunca han ido a ver Catone. Voy a tener que volver. Recuerden que aquí en San Marcos yo he pertenecido al grupo de teatro. Aquí, yo me quedé aquí enamorado de una chica de contables. Y venía, de la UNE venía acá, en bicicleta y en moto. Aquellos que tengan un emprendimiento, pregúntenme, llámenme, apunten mi número. Que a mí me encantaría que de aquí salga un grupo como ese. Son 7 chicos que hacen empanadas. No hagan empanadas también, pues. Si no, pero no las vendan para el sur, véndanlas para acá, para el norte. Pero de las mejores empanadas, no hagan cualquier tontera. Primero hay que probar. Se va a perder plata, porque así se llama. Nosotros perdemos plata, no. Hacemos una marcha blanca. El jueves de la semana pasada hemos abierto una lucha ahí en 10 Canseco. Hoy no entra una aguja, hacen cola terriblemente. Calculamos vender 150 sándwiches de cada turno. Estamos vendiendo 1.500 sándwiches por turno. Porque no es el producto, es que le decimos la verdad al cliente, que nuestros sándwiches son de panceta. Cuando no hay panceta le decimos, no hay panceta, tenemos de lomo. Porque no es lo mismo hacer un sándwich de panceta que un sándwich de lomo. No me mienta, porque yo tengo todos los secretos de las comidas. Una sopa de caldo de gallina, muchos dicen que el mejor caldo de gallina es con gallina negra, ¿es cierto? ¿Quién sabe cocinar? ¿Qué varón sabe cocinar? No, huevos fritos, no, pues tampoco pues es cocinar, hacer una receta. ¿Qué sabe cocinar? A ver, detrás de ti, ¿cómo se llama? El moreno. Porque tú me estás levantando el dedo. O sea, si le pregunto quiénes tienen hijos, no levanta la mano nadie. ¿Tú tienes hijos? ¿No? ¿No crías un ojero? Casi. ¿Tienes tu tarjeta de crédito y tu tarjeta de ahorros? ¿La tienes en el bolsillo? ¿O no tienes tarjeta? Ya. No mientas, la tarjeta la tiene la chica, ¿sí o no? Así solo va. Acá hay uno que tiene. ¿Cómo le dan la tarjeta a ellos? La ley. Allá yo conozco, desde acá estoy mirando uno que le da codazo. Bueno, tenemos que reírnos de algo. Recuerden que en la lucha son 3.000 trabajadores y todos los días tomamos trabajadores.
pueden ir a aprender conmigo, los tomo como trabajadores y después copien, hagan una lucha, invítenme y voy con la mitad de acá. Si el sándwich que ustedes venden no se parece al de la lucha, le quemamos el kiosco, ¿sí o no? O sea, todavía le enseño, le pago por enseñar, me copia y copia mal. Ya pues, no solamente vendiendo sándwiches es exitoso, no solamente vendiendo sopas. En el Perú hay muchas cosas que todavía nos faltan hacer y no se requieren millones ni miles. Todo emprendimiento debe primero pisar suelo, caerse, pagar derecho de piso, como dicen ustedes. Primero, acéptalo tú, prueba. Luego, invítalo a tu amigo o amiga. Si te dice y te critica, corrígelo. Y luego va a la casa. Luego los vecinos. Ahí empiezas a vender. No es que desde primero quieres vender, como cuando hacen las ferias en las universidades, en los institutos. Ya ponen una mesa y se ponen a venderlo. El emprendimiento que tiene 3 días que lo hacen. No es así. Ya se están quemando. Vamos probando y vamos probando. Por eso hay que tener paciencia. Todo emprendimiento tiene una etapa. ¿No saben ustedes que para abrir la primera 7 sopas tuvimos tanto miedo que estuvimos 40 días regalando comida y repartimos 90,000 platos de comida? Hasta ahora no podemos recuperar la inversión de aquella vez y que se vende todos los días. El temor, el miedo nos hace como que enfriar un poco. Por eso me presto para apoyarlos. Júntense. Nunca sean egoístas. Nunca miren lo que hace el compañero. Porque van a querer hacerlo igual y no va a salir igual. Los emprendedores nacen, se hacen, sufren, se caen, se levantan, se caen, se levantan. ¿Cuántas veces? Para que después estés brazos cruzados mirando de lejos porque tienes miedo que la venta no se vaya a llevar a cabo. Hay que tener eso. Si no tienes miedo, si no tienes temor, no sale bien el producto. Entonces, si nos permite, interesante su ¿Alguna ponencia. pregunta? ¿No? Sí, nosotros tenemos acá unos temas que vamos a ir desarrollando. Te escucho. Y por favor, quisiéramos puntualmente que usted nos indique cómo es que surge la idea de la lucha. ¿Qué le inspiró a usted para Por si acaso, la lucha? la lucha no es mi tía de allá de Piura que tiene. Y obviamente también, si de sopa, ¿qué Si inspiró? no, ¿Qué es la motivó? lucha. Por eso les digo, sigan el esfuerzo. Es la lucha. Pero como idea de No es la negocio, lucha ¿qué- esta, no. La lucha. Perdóneme, pero Todos, como idea, ¿qué todos. le inspiró a sacar la lucha? Porque es una idea exitosa, ¿no? Definitivamente, el diferenciador de repente sea el hecho de que sean sándwiches crioles, pero ¿qué le convenció a usted de que debía salir el concepto de su negocio que usted denominó? Recuerden que la lucha no salió de un día a otro tampoco. Nosotros, después de ese conocimiento que nos reconocimos con el gringo, observándome que cómo podía yo ser más joven que todo lo que estaba ahí, y resulta que el que manejaba la conversación era yo, que yo estaba sobre las mesas, y yo le hablaba, le preguntaba, y le discutíamos, y estábamos en eso, y él me ve, y se queda ahí. Tardamos mucho en conversar, pero el siguiente sábado nos pusimos otra vez a chismear, porque el chisme venía de leer el comercio, ahí en el Ultramotas. Nos traen los zapatos, leer el comercio y luego te parabas a conversar, a discutir.
siento tal vez que alguien me está observando. Regreso a ver y el gringo ya estaba acá. What's your name? Yo, César Tahuada de Piura, del norte. Y se para, pues. Yo no, si yo soy del norte. Yo, tú. New York, norte de United States. Tú también norteño, paisano. ¿Qué más le podía decir? Hace 20 años ese brazo. Hoy ya no somos paisanos. Hoy somos hermanos. Él de 50, yo de 75. Y me dice, ¿por qué la discusión? Porque al peruano le encanta querer convencer a todo el mundo y no puedes, entonces vas levantando el tono y al final gritas. Porque no te entiendes, porque no te hacen caso o porque quieres que te hagan caso lo que tú dices. ¿Qué cosas haces aquí en el Perú? ¿Qué haces en Lima? ¿Qué has estudiado? Cinematografía. Ah, estás haciendo documentales. Ah, ya está grabando documentales. Pero quisiera hacer artesanía. ¿Artesanía? ¿Te mueres de hambre? Ándate a Estados Unidos, le dije. Yo quería poner mis propiedades y el banco solo me quiere prestar $50,000. Necesito 300,000 para poner un restaurante. Pero un restaurante. Y trajo una tarjeta de crédito. Y empezamos a comprar productos para probar. Hemos probado, hemos contratado cocineros, maestros cocineros, chefs. Y empezamos a hacer los primeros platos para poner el restaurante. Pusimos el restaurante. Un éxito. Miren lo que hace La Plata. Un éxito tan grande que tuvimos que cerrar el restaurante porque yo iba lunes, miércoles y viernes a la parada a comprar barato. Y él iba martes, jueves y sábado. Me caía dormido delante de mis clientes. Le dije, no más restaurante. ¿Por qué no ponemos una sanguichería? ¿Cómo? Sanguichería. Eso que come pelas McDonald's que todos los días traen. No, le dije. Acá vamos a hacer con carne fresca. Carne peruana. Chicharrón, vamos a... No como chicharrón. Judío, pues. Los judíos no comen chicharrón. Y aquí, por eso el dueño de los hoteles de Dubái vino a querer llevar la lucha. Y cuando le dijimos que la base de la comida nuestra era el chicharrón, nunca llevó la lucha, porque no come. Y pusimos el restaurante, pero un restaurante de pescados, buena carne y todo. Tuvimos éxito. Hasta que le dije lo de la sanguichería. 8 meses hemos durado, probando cada uno de los sándwiches, haciéndolo con maestros. Por eso les digo, no es tan fácil el éxito. Si piensan en pequeño, nunca crecen. El negocio está en soñar qué producto, cómo hacerlo, quién lo prueba, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Porque hay que tener mucho cuidado para aquellos que prueben, para aquellos que llamemos o les obsequiemos para que prueben el producto que quiere hacer. Les vuelvo a repetir, recuerden que no solamente la comida, pero la comida es lo que más rinde, lo que más da. Yo conozco gente actualmente que hace un solo plato a la semana. Por ejemplo, norteño, seco de cabrito con frijoles. Llaman por teléfono, por las redes sociales invitan. Estoy en reunión. Invitan y venden. Empezarán vendiendo 10 platos, 20 platos. A buscar un plato para mandar delivery. Así va el crecimiento y vas creciendo. Luego serán 30, luego serán 40, luego se va a alargar. Hasta de San Juan de Miraflores vienen y llaman para acá, para querer comer. Así empezó la paisana.
tiene 2 locales acá, aquí en Magdalena, es mi tía por si acaso. Allá en el norte le decimos La Chavaca. Es mi hermana y mi papá. Y ahora está en La Paz, a cuadra y media de 7 sopas. Y la gente va a comer. Empezó de nada y se vino de Cataguao, porque en Cataguao todo el mundo cocina bien. Y ahora está acá. Ya lleva 2 locales. Va a abrir un 3er local. Por eso, si piensan en grande, tienen que saber juntarse quiénes van a ser los socios. Entonces, muchísimas gracias por esta primera parte y vamos a ceder la palabra a Renzo. De hace unas par de semanas, si no me equivoco, donde se menciona que aprendiste a hacer sándwich por necesidad. Tú tienes una profesión que hemos conocido el día de hoy en la presentación que hizo Lautaro. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones, ¿no? Para efectivamente, aparte de la necesidad que me manifiestas y que ahora te está conduciendo a ser un empresario exitoso del rubro también de los sándwiches? Bueno, ante todo, buenos días con todos. Para mí es un verdadero honor estar acá y contarles un poco mi experiencia como emprendedor, que ya data de varios años. Bueno, como lo dijeron en la presentación, yo estudié algo totalmente distinto a lo que me dedico ahora. Yo estudié cine, no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, los números, el restaurante. Y una vez que regresé a estudiar, tuve la suerte de poder estudiar fuera, estudié en Argentina, ahí hice toda la carrera. Regresé, trabajé 2 años en una casa realizadora, haciendo comerciales, un poco de televisión, y a los 2 años y medio de trabajar ahí, renuncié para irme a mi casa a pensar qué hacer en mi vida. No me gustaba mucho el mundo en el que estaba. Me fui a mi casa a pensar qué hacer. Obviamente a los 5 o 6 meses todo lo que yo había podido ahorrar de trabajar esos 2 años y medio se me acabó. Y no me quedó otra que emprender. En ese momento siempre he escuchado a lo largo de mi vida que, no sé si se escucha un poco raro. Ahí está mejor. A lo largo de mi vida siempre escuché que el Perú es un país de emprendedores, y yo creo que he podido diferenciar el emprendedor por vocación, ¿no? El que realmente tiene una idea muy clara, un objetivo muy claro, un plan, una idea de negocio, etc. Y el emprendedor por necesidad, ¿no? Hay mucha gente que no le queda otra que salir a vender a la calle, salir a limpiar zapatos, poner una bodega, poner lo que sea para poder salir adelante. Y en ese momento sí, si bien yo tenía la ventaja de tener una familia que me podía seguir dando un cuarto y comida, tenía que ver qué hacer para poder ganar plata, para poder en ese momento salir los fines de semana, no sé, comprarme ropa, si quería viajar, poder viajar, porque en mi caso mis papás me dijeron: casa, comida, más de eso no te podemos dar, ¿no? Entonces yo había estudiado cine, tenía un amigo fotógrafo que me dijo: oye, mira, voy a hacer fotos a una novia y no tiene quien le haga el video, yo te puedo prestar la cámara, tú sabes grabar, tú sabes editar, te va a pagar $100. Perfecto, le dije. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y a las 2 semanas de esa conversación con ese amigo, era este evento, fui, grabé, hice un video. En ese momento, hace 13 años, no existían muchos proveedores de videos de matrimonio. De hecho, había 1, 2, 3, no mucho. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mi amigo fotógrafo qué hacer, ¿no? O sea, cómo grabar, o sea, qué es lo que buscan las novias, etc. Me dijo: haz lo que tú quieres, porque la novia está desesperada, eres tú o nadie.
Entonces dije, bueno, voy a hacer el video de matrimonio que cuando yo me case me gustaría ver, ¿no? Entonces hice el video, la verdad que salió muy bien, y esa novia, su prima se casaba un mes y medio después, me recomendó con su prima, hice su video y me di cuenta de que había una oportunidad, había un nicho desatendido. Yo tenía las herramientas para hacerlo, era bueno haciéndolo y dije, voy a apostar por esto. Creé una marca, creé un logo, me compré con esos $100 del primer matrimonio y $250 del segundo matrimonio, me compré una cámara de segunda, y así empecé. Hoy esa empresa, que se llama Bluecombi, tiene 13 años en el mercado, hemos hecho más de 1100 matrimonios en estos 13 años, le hemos hecho los matrimonios a quienes ustedes se puedan imaginar en este país, hemos hecho matrimonios en el extranjero, y ha sido la empresa que me dio la posibilidad a mí de empezar en esto del emprendimiento, de entender sobre negocios, de hacer empresa, de contratar gente. Pasé de ser yo solo en el cuarto de la casa de mis papás a ser un equipo de 15 personas, hacemos 4 matrimonios el fin de semana, ya no solo hacemos matrimonios, hacemos videos de todo tipo, hemos hecho comerciales. Hubo esta oportunidad, la tomé, la aproveché y después de 2 pruebas dije, bueno, me lo voy a tomar en serio, y ahí empezó este camino de 13 años que todavía tengo con esa empresa. Y esa empresa también me dio la posibilidad de, hace 7 años, tener un poco la estabilidad y la tranquilidad como para poder ver qué otras cosas más puedo hacer. Si algo siempre he sido, y creo que lo que me ha movido mucho a lo largo de estos años ha sido la curiosidad. Siempre me he considerado muy curioso, he intentado muchas cosas. Ese es un emprendimiento que, gracias a Dios y gracias al esfuerzo, al trabajo, ha tenido éxito, pero en estos 13 años desde que empecé con Bluecombi he intentado por lo menos 6, 7 negocios, de los cuales no existe información alguna porque fueron un rotundo fracaso. Pero hace 7 años que empecé con el tema de los videos en mi casa, cocinando sándwiches, que es lo que a mí siempre más me ha gustado consumir. Y como nunca he tenido problema para hablar frente a la cámara, yo dije, bueno, voy a empezar a hacer esto porque siempre el tema de la gastronomía es algo que me ha fascinado. Y yo decía, no, el día que yo abra algo, nadie va a ir porque nadie me conoce. Entonces voy a empezar a hacer videos, cosa que si me sigan 50 personas, el día que yo abra, de repente de esas 50 personas irán 15, y esas 15 le pasarán la voz a otras personas, y así iremos creciendo. Y empecé con los videos en mi casa, grabándome yo solo. Después uno de los chicos que trabajaba conmigo me ayudaba a grabar, y rápidamente tuvo un mediano éxito. Yo empecé colgando los videos en Facebook. En ese momento llegué a tener un poco más de 40.000 seguidores. Ese contenido llevó a que un canal de televisión me llame para tener un programa por cable que todavía se emite en A la Cocina TV, que se llama Sanduchable. Y eso, el hacerme alguito conocido, hizo que cuando yo decida crear Pandilla pueda tocar algunas puertas a gente para poder conseguir el dinero para poder empezar el proyecto. De hecho, yo tengo a mis socios que el día que yo les dije que quería hacer esto, las primeras 3 personas a las que yo hice todo un plan de negocio, ¿no? Cuánto iba a necesitar, cuál era la proyección, más o menos cuánto iba a costar, absolutamente todo, ¿no? Me permitió el ya tocar las primeras 3 puertas que toqué. Las 3 personas me dijeron que sí. Entonces, todo ese trabajo de 7 años haciendo videos, toda esa paciencia de hacerlo simplemente por diversión y de repente pensando a futuro en tener algo, fue una inversión de tiempo y de plata porque había que comprar los ingredientes para hacer todos estos videos que he hecho todos estos años. Pero el rédito fue que justamente eso, ¿no? Que estos 3 socios, a los cuales yo nunca les había cocinado, nunca habían probado nada de lo que yo lo había hecho, dijeran sí, vamos, simplemente porque confiaban en mí, ¿no?
Y así empezó Pandilla, empezó hace 5 meses en un local en Miraflores de 60 metros cuadrados, 18 sillas, es una sanguchería, a diferencia de La Lucha, no es una sanguchería criolla. Nosotros tenemos una carta también muy sencilla, tenemos 6 sándwiches, Coca-Cola y Coca-Cola de vidrio y nada más, ¿no? Nuestra proyección inicial era vender aproximadamente entre 45 y 50 sándwiches diarios. Gracias a Dios, desde el día 1 nunca hemos vendido menos de 180 sándwiches diarios. Viernes, sábados, alrededor de 300 sándwiches, y estamos buscando un segundo local. Y creo que ha sido todo un viaje muy emocionante. Es un trabajo muy duro, muy sacrificado. Mientras el resto de personas se están divirtiendo, tú estás trabajando, ¿no? Tus fines de semana. Me hizo recordar mucho a los inicios de Blue Combi, en los cuales yo, viernes tenía que dormir temprano, sábado tenía que estar 12 horas cubriendo los matrimonios, domingo estaba muerto, y no tenía fin de semana, me perdí todos los cumpleaños de mis amigos, mi enamorada ya quería terminar conmigo porque nunca la veía. Me hizo acordar todos estos meses, me ha hecho acordar mucho eso. Pero nada, si algo les puedo dejar y les puedo decir es justamente también lo que decía el señor César, el tema del emprendimiento. Si alguien viene y te ofrece, mira, invierte acá en este negocio, en un mes vas a ver el resultado, el éxito, vas a triplicar tu plata, sal corriendo de ahí, porque eso no sucede, no va a suceder. Es muy raro que suceda, como puede haber sido el caso de Pandilla, que nosotros lo que teníamos proyectado vender en el segundo año lo estamos vendiendo en el primer mes. Todo lo que entra hay que reinvertirlo, nada, todo para mi bolsillo, no, sino quiero crecer, quiero vender más. Tengo una refri que me permite almacenar proteínas para 100 sándwiches, no, yo quiero vender 300, tengo que comprar 2 refris más, tengo que contratar más gente. Nosotros empezamos siendo 6, ahora somos 14, y así, ¿no? Es un viaje largo, es un viaje emocionante, donde tiene que haber mucha resiliencia, hay que saber que una caída no es el fin, pero es un camino bonito, porque finalmente, idealmente uno está peleando por algo propio, por un sueño que tuvo en algún momento, y no hay nada más satisfactorio que ver ese sueño volverse realidad, ¿no? Así que nada, eso es un poco mi historia en este mundo del emprendimiento. Ya tengo 40 años, y nada, eso es, como les decía, acá hemos hablado de dos negocios, pero en el camino han habido muchos con los cuales me he estrellado contra la pared, que yo pensé que iban a ser un éxito y fueron todo lo contrario, y es parte también del camino, ¿no? Al final, alguna vez un entrenador de fútbol decía, ¿no? El camino es la recompensa, y creo que sí, ¿no? Todos esos fracasos también han hecho que hoy pueda tener una madurez, un criterio que me permita que este negocio esté un poco más encaminado y más ordenado. Eso. Gracias. La asignatura de emprendimiento e innovación, los estudiantes desarrollaron casos de estudio, investigación de campo. Esto implicó entrevistar a empresarios de multisector, desde empresarios dedicados a la restauración, o sea, restaurantes, academias, tanto deportiva como academia de formación preuniversitaria, metalmecánica, carpintería, y encontramos un común denominador, en el sentido de que una característica clave del emprendedor es la resiliencia. Sin embargo, hay algo también que encontramos, de que había en ellos una visión futura, es decir, un norte claro hacia dónde quieran llegar. Y ahora el tema que planteo a ustedes, caballeros, es ¿cuál es la visión futura que tienen como emprendimiento y como empresa, ¿no? en pos de continuar? Y si hay socios aún, ¿cómo venden esa idea a sus socios de que comulguen en la misma visión
y apunten hacia ese propósito único. Con usted empezamos, don César. Ningún negocio empieza de arriba. La lucha empieza con una pequeña tienda que por error alquilamos y vemos con la puerta cerrada, por la puerta pequeñita, y nos metió la cabeza para ver y vimos que era profundamente, pero el día lunes cuando volvimos levantamos la puerta y era un espejo que nos daba una profundidad tremenda. Al final solo fueron 4 metros cuadrados, que es la luchita que está donde están las mesitas de ajedrez. Por eso los invito para darles un recorrido de cómo fue poco a poco la lucha. Esa primera tienda y el producto que pusimos ahí, que fueron los chicharrones, los pavos y el pollo deshilachado con mayonesa, todavía sigue vendiendo al promedio en dólares la misma cantidad. Cuando nosotros habíamos pensado vender 100 sándwiches por turno, la primera vez vendió 300. Los 3 pavos que preparamos para todo el día se vendió en un solo turno. El promedio de venta hasta ahora lo tiene la luchita que está en las mesitas de ajedrez frente a la Universidad de Piura, gracias a los estudiantes de la universidad. Por eso nunca hay que pensar en el gran público, hay que pensar en una élite pequeña, para que ese grupo pequeño aprenda los sabores y ellos van a ser los primeros embajadores que lleven a sus casas, a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, que los chicos le ponen un nombre al negocio. Ellos traen unos sándwiches deliciosos. Esa es la primera propaganda, la voz y voz entre nosotros. No fue más que 300 lo que juntamos para hacer esos primeros sándwiches. Por eso, piensas en grande, ir creciendo a paso seguro. Primero, asegurar la primera venta. Que no se venden todos, no te preocupes, hay un stop loss, siempre hay un pequeño margen de pérdida. O que se aplastaron los sándwiches, no vas a vender aplastado, hay que escoger el pan. Hay que pedirle a algún panadero que te haga un pan que tenga la consistencia para que no se remoje por dentro y se haga un sándwich horrible, que a la hora que lo aplastan se deshace totalmente. O sea, los detalles son muy importantes, demasiado importantes. El pan debe llegar entero, no remojado. Las cremas se agregan en el momento que se entrega el sándwich, nunca antes. Y las carnes se colocan en una posición que siempre debe ser la misma. No muy adelante ni muy atrás, deben estar bien colocadas. Y el que pone las carnes debe hacerlo con guantes. Ver la forma, al comienzo será un estuche de despacho de sándwich que se compren en el mercado y poco a poco irán mejorándolo, poniéndole la marca. Siempre debe ser barnizado, porque todo sándwich siempre llora algo de líquido. Para que no se manche el cliente hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, don César. Que Pandilla sea como que el primer paso para poder abrir otro tipo de proyectos gastronómicos. Nos gustaría hacer un grupo gastronómico, así como es la Lucha Partners, ¿no? Que tienen varias marcas súper reconocidas. Nosotros apuntamos a algo así también. Creemos que Pandilla es este primer paso. Y un poco como convencí también a mis socios y
y algo importante que creo que es a la hora de buscar socios, primero, en mi caso, yo estoy de cine, yo soy negado para los números, entonces sí necesitaba buscar a alguien que me complemente en ese aspecto. Tengo, bueno, uno de mis socios es financiero, otro de mis socios tiene restaurantes y otro de mis socios trabaja en ventas en una empresa de tecnología. Pero lo chévere ha sido que entre todos como que hemos podido complementarnos y hemos podido crear estamos tratando de crear una marca sólida en todas sus patas, ¿no? en todas sus bases. ¿Y cómo nos convencí? Un poco el sueño que yo siempre he tenido era crear una marca cool, divertida, un poco la visión y el objetivo que nosotros tenemos como empresa es hacer de lo simple algo especial. Yo siempre he considerado que no hay pocas cosas más simples que comerse un sándwich ni una coca de vidrio, pero ese momento para algunos es eso, el escape del trabajo, el salir con los amigos, el salir con la pareja, el salir solo, ¿no? En tu horario de tu break del almuerzo. Vamos a hacer que ese momento, que esos 20, 25 minutos que estés en el local sean especiales, ¿no? Y acá sí quiero también mencionar que para nosotros, al menos para mí, la lucha siempre ha sido un modelo a seguir también en el tema del servicio. Siempre me ha parecido alucinante que lucha en la que tú vayas, todos los trabajadores te saludan con una sonrisa, siempre están de buen ánimo, te atienden de la mejor manera, y eso siempre ha sido un modelo a nosotros para seguir, para imitar, justamente por eso, ¿no? Hoy por hoy creo que la gente se guía mucho más que por el producto, por el servicio. Si uno puede comer más o menos, pero si te atienden bien en un lugar cómodo, vas a regresar. Si tú comes bien y te trataron mal, el lugar es incómodo, no vas a regresar, ¿no? Entonces, un poco fue esa la forma en la que yo le dije a mis socios que quería hacer eso, ¿no? Quería hacer un espacio bonito, divertido, moderno, con un gran servicio, un producto muy simple que nos permita a nosotros poder replicarlo fácilmente, porque es mucho más fácil crecer con una carta de 6 sándwiches y 2 bebidas de vidrio como lo tenemos nosotros, a de repente un restaurante con 80 platos, en un local de 300 metros, es un poco más complicado, ¿no? Este modelo a nosotros nos permite tener un poco las cosas más controladas, tenemos poco inventario, tenemos poca merma, logísticamente es más fácil de operar. En el mundo de la restauración hay mucha rotación también de personal. Nosotros por suerte no hemos tenido gente que se nos haya ido, sino hemos sumado gente. Entonces sumar gente y enseñarles una carta de 6 sándwiches es mucho más fácil, es mucho más rápido, y creo que eso fue también lo que le llamó la atención, ¿no? El crear un modelo que es fácilmente replicable, y a los ojos de un inversionista eso también es atractivo, ¿no? No pensar solo en un local y ser felices en este local, sino eso, buscar crecer. Ojalá se cumpla el plan original de poder tener 5 locales en los primeros 3 años y buscar de repente abrir en Arequipa, en Cusco, que son plazas que siempre nos han encantado, y después, ¿por qué no? También buscar la internacionalización, pero creo que eso, ¿no? El modelo de un concepto simple, bien hecho, replicable, fue lo que convenció también al inversionista. Por el testimonio de ambos invitados, hemos encontrado que hay un común denominador entre ambos de lo que significó salir al mercado con la idea de negocio. Quizás tenían unas expectativas de inicio, diríamos conservadoras, pero la realidad demostró que desde el inicio hubo el éxito, ¿no? El éxito que quizás no tenía previsto. Veías una entrevista que le hacen a don César Taboada acerca del inicio, cuando él estima también un lote de sándwich, creo que eran 150, y aperturó el local y los 150 desaparecieron de una sola, y justo por la estrategia estar cerca, enfrente de una universidad, ¿no? Como la Universidad de Piura.
y en el caso de Renzo también nos manifiesta, ¿no?, que la expectativa inicial era conservadora, pero luego simplemente se devoraron todo y terminaron todo. Eso muestra pues de que el Perú nos gusta la buena comida, ¿no? Cuando es un concepto de negocio bien elaborado, bien planteado, y obviamente esos son los resultados que ustedes han logrado tener al inicio, ¿no? Al inicio. Y bueno, llegamos a la fase de consejos para nuevos emprendedores. Usted hace un momento, don César, empezó mencionando de que se acercó a comer un sanguchito acá donde la señora y empezó a decir que qué le recomendaría a ella para que ese negocio escale y obviamente en beneficio también de acá, de los potenciales clientes que estamos acá presentes, ¿no? Un poco personificando en ese puesto de venta de sándwich, ¿qué le recomendaría a usted y qué recomendaría aquí a los jóvenes que tienen esa intención o tienen esa vena emprendedora? Primero es no tener desánimo. Pensar en el producto que piensan hacer, que hay primero que probarlo nosotros mismos, ustedes mismos. Si son 2, son 3 o más, y todos den una opinión. Recuerden que los sándwiches de la lucha nos costaron 8 meses, 43 kilos más, porque no teníamos ni la menor idea de cómo podíamos probarlo dándole el visto bueno. Entonces nos comíamos el sándwich entero. Son 34 sándwiches. Poco a poco le hemos ido devanando. Hoy los peruanos tienen éxito entre los propios peruanos. Son 30 millones y la lucha apenas vende 1 millón. Quedan 29 millones que hay que alimentar. Hay mercado, pero hay que hacerlo con éxito. Yo felicito a Renzo. Así se empieza. Nunca un primer tropezón debe desanimarte. Ni el siguiente, ni el siguiente. Es mejor tener tropezones. Si te sabes levantar, que sea tú solo. Nunca mires al costado o quién te miró. Si no, levántate. Grita como loco. Que no te sale, que no te sale. Que el día que te sale, ni cuenta te vas a dar. Así empezó la lucha. A mi socio, ayer, 89 kilos, 149 kilos. Después que aprobamos 8 meses después, yo 63 kilos, 87 kilos. No tenía terno. Pero así como subes, ahora empieza la preocupación. Ahí, cuando ya tienes el producto y no sabes qué cantidad poner. Empezamos con 100 y a la media hora no tienes un sándwich. ¿Y qué haces? Tienes que bajar la cortina. No, que se quede arriba. Se terminaron. Tienes que ser sincero con los clientes. Un ratito que estamos preparando más porque ya se acabaron. El desánimo es continuo, que no falta el grupo. Siempre hay uno que dice, no, que no es así, que no es así, que no debes echar esto, que no eches el otro. A ver, toma, ponlo tú. No se quiere arriesgar. Por eso debe ser un equipo.
un equipo y que se mantenga constante esa sazón. No hay que tener miedo, transmitirlo, porque si no tienes ayudantes, tú no te vas a poder hacer como ahora 10 o 20 mil sándwiches diarios. Los mexicanos son muy nacionalistas. Aquí en el Perú también tenemos nacionalistas. Son mis paisanos, los chiclayanos. El chiclayano, si no tiene un buen producto, no te lo vende. Si el arroz con pato no le sale a la chiclayana, no importa que venga la chiclayana. Esos son los buenos emprendedores. Nunca solos. Solo si tiene los pies bien puestos en el suelo. Pero mejor es en equipo. A ver, vale saber qué preocupaciones tienen. En unos instantes vamos a darles el uso de la palabra para que puedan también hacer sus preguntas y sus comentarios. Por eso, igual, las recomendaciones. Bueno, como consejo, como recomendación, lo primero, sigan su instinto, porque el instinto finalmente es lo que lo va a movilizar para empezar el camino del emprendimiento. Rodéense de gente que ustedes sientan que los pueden complementar, de las cuales ustedes puedan aprender, ya sea a nivel societario o simplemente una mentoría o un amigo o lo que fuera. Rodéense siempre de gente que les pueda aportar a ustedes conocimiento que les va a ser útil en sus emprendimientos. La adaptabilidad, porque el camino del emprendimiento no es una línea recta. Cada día, cada semana, tú vas por el camino A y el mismo emprendimiento te lleva por el camino B, y hay que saber y hay que adaptarse rápido a ese cambio sobre el cual de repente no estaba preparado, no lo tenías pensado. Y la resiliencia, ¿no? Saber que una caída no es una derrota, no es el fin, porque van a haber muchas en el camino del emprendedor. Hay muchas caídas, hay que saber reponerse, y creo que eso, hay que echarle ganas, hay que creer en el proyecto, y darle para adelante. Es duro, es difícil, pero como les dije hace un rato, es muy satisfactorio cuando ves que esa pequeña idea, ese instinto que tú tenías hacia algo empieza a hacerse realidad, empieza a concretarse, ¿no? Y ya si tienen un emprendimiento que empieza a estar encaminado hacia algo, una recomendación saludable es que sepan delegar. Cuesta, sobre todo cuando es algo propio, delegar la responsabilidad. Uno quiere hacer absolutamente todo y no se puede. O sea, se lo digo por experiencia, no se puede hacer todo. Sepan delegar, sepan confiar en su gente. Probablemente de repente en alguien en que confíen no resulta siendo como ustedes lo esperaban. Sepan rápido pasar la página, pero cuídense ustedes primero como personas, como individuos, estén bien mentalmente, saludablemente, físicamente, porque les aseguro que si ustedes se dedican absolutamente todo el negocio, no lo van a estar. Así que priorícense ustedes. Si ustedes están bien, es muy probable que el negocio empiece a estar bien también. Buenas tardes. Consultarles acerca de que qué haría ante un desperdicio de repente del día, ¿no? Si de repente lo ponen a bajo precio al último momento, ¿no? Y también la segunda consulta sería ¿qué harían o en qué momento debo hacer un préstamo o una ronda de inversión, ¿no? Y cómo no tenerle miedo de repente a ese dinero de la inversión o del préstamo, lo que habían pensado con ese dinero hacer, el proyecto, de repente
fracasó en cierto aspecto. Muchas gracias. Bueno, a ver, me quedo ahorita con lo último. Quiero empezar con lo último. Creo que son dos escenarios distintos porque te dejan a ti como socio, como fundador, parado de distintas maneras, ¿no? Si tú buscas un préstamo en el banco, sigue siendo tú al que le debes al banco. Si recibes un préstamo, perdón, si buscas más socios, lo que va a pasar ahí es que tu participación en el negocio se va a diluir, ya no vas a ser el único dueño, vas a tener socios, entonces tienes que ver tú qué es lo que tú quieres, ¿no? En todo negocio, todo socio, todo inversionista sabe que hay un riesgo. La ventaja está, entre comillas, en que tú puedes, el inversionista, yo puedo apostar en tu negocio X cantidad de plata, el negocio fracasa, yo asumí ese riesgo, tú no me debes nada a mí, el negocio no funcionó, se acabó, listo, nos damos la mano y chao. Con el banco siempre vas a tener una deuda que hay que, entonces son dos escenarios que dada la situación de tu negocio y en el momento en el que esté, tú verás qué es lo que te conviene, ¿no? Busqué la sociedad justamente porque sentía que yo solo no iba a poder con el negocio porque había muchas aristas del mismo que yo no entendía, no sabía, no conocía, eran ajenas a mí. De repente, más adelante, como parte del crecimiento y ya como grupo societario, en vez de buscar más socios, lo que probablemente hagamos es buscar un préstamo de alguna entidad financiera. Así que por eso depende mucho de la situación en la que te encuentres, ¿no? Y con respecto a la merma, en nuestro caso, toda merma se contabiliza primero, antes que nada. Nosotros tenemos que tener absolutamente todo contado. Si sobraron 2 panes, tenerlo contado para así poder más o menos, si sobraron 100 gramos de jamón, si sobró media lechuga, 2 rodajas de tomate, lo que fuera, todo se contabiliza al final del día. Y en mi caso lo que yo hago es repartirlo entre los chicos de cocina. Si sobró algo, se lo pueden llevar, se pueden armar algo, complementan su almuerzo, lo que fuera. Eso, como les contaba también al comienzo, es una operación sencilla, tenemos pocos ingredientes, tenemos solo 6 sándwiches, por suerte la merma es muy poca, pero en nuestro caso eso es lo que hacemos, ¿no? Mis socios colombianos fueron 4 estudiantes de ingeniería electrónica. Fueron a la luchita, al pasaje de la mesita de ajedrez, estudiaban en la de Piura, y 4 amigos colombianos iban desayuno, almuerzo, cena, y antes de acostarse comían sándwiches ahí, hasta que les ocurrió preguntar: ¿cómo podemos hacer para obtener la franquicia? Fueron, buscaron y no pudieron conseguir. Vinieron 2 de ellos primero. No, les dije, no les podemos dar la franquicia. Me dijo, hemos logrado reunir $400,000. Tienen que tener la base, porque una vez que ponen una tienda, empiezan a hacer la cola, van al banco, no les va a dar préstamo al banco. Hablé con Jay y le dice: Jay, que tengan 500, ¿está bien? Empecemos con una tienda en un centro comercial. ¿Para qué es el $1,000,000? Para poner una tienda de Forte Calle, una en un mall, o sea, 2 en 2 malls diferentes. Y así pueden tranquilamente recuperar, en 3 meses van a recuperar la primera inversión. Bueno, al mes la cola no tenía fondo. ¿Qué les dije? ¿Y cómo podemos conseguir que Jay nos preste? No, Jay va a traer una tarjeta de Estados Unidos. Claro, el interés es mucho más bajo que acá.
Entonces, busquen un socio, busquen socio a través del periódico, no socios, no tus socios, yo te doy para que tú pongas, no, vas a invertir, un socio inversionista que solo te pone plata para que crezca el negocio, pero no es tu socio. Socio en la inversión. Una vez que logras cubrir y tu venta logra juntar el dinero, le devuelves con 10% de utilidad mensual, como si fuera el banco. Hay bancos que te cobran 13, hay algunos bancos que cobran 9, 10%. Le pagas su 10% y ellos lograron juntar 50 y se juntaron 5 millones. ¿Para qué tanto? Hoy tienen 10 locales en Bogotá y 5 cocinas ocultas. Están poniendo 3 tiendas en Medellín y 3 en Cali, los 4. Pero estoy buscando socios para Cusco, Iquitos, Ayacucho. No le digo Piura, porque Piura, mi tierra, apesta a diablos. No van a comer un chicharrón, pues, bien hecho, con tierra del agua del río. Chiclayo llama todo, me llaman a cada momento, pero tampoco está bien Chiclayo todavía. En Trujillo sí tenemos no socios, es nuestro. En Arequipa tenemos tampoco socios, es nuestro. Sí tenemos una administradora allá que ha invertido también, es una socia inversionista, cobra todos los meses. Pero Cusco, el que logre poner en Cusco se hace rico. No, nosotros no, ya no tengo cabeza ya para ir a provincias. Ahí el 75% de lo que van a consumir son extranjeros. ¿Han visto las colas que hay para entrar a Machu Picchu? $10 en Cusco, porque es terrible. Allá los alquileres son terribles, es nuestra. Todos los locales son alquilados para 10, 15 o 20 años. Si te sobran 20 años, no tenemos socios con siete sopas. Pero si alguien quiere poner en provincias, encantado de darle la franquicia. Nosotros los educamos, los entrenamos, les enseñamos a cocinar, les damos las recetas, les ponemos los proveedores. Y si no, que busque. Primero, que esté seguro que está el producto, y luego que poco a poco que va aprendiendo, va a ir buscando a los socios. Así el negocio sea pequeño, nunca con préstamos. Gracias, César. Por favor, adelante con la siguiente interrogante. Respecto al ponente Renzo, mencionó el sorprendimiento, ¿no? Anteriormente ya que lo mencionado acerca de Blue Combi, y mencionaste más que nada que había un mercado desatendido, ¿no? Y que de cierta forma supliste esa necesidad. Y respecto a esto podríamos decirse que de cierta forma estaría siendo como que un emprendimiento disruptivo. Y quería preguntarte lo siguiente: ¿cómo es que tu propuesta de valor ha influenciado ciertamente en el éxito dentro de ese mercado desatendido? Ya que al no haber mucha información dentro de ese sector, no había como un modelo claro, pues, ¿no?, de negocio. Yo creo que fue también el momento justo, la oportunidad apareció en el momento preciso. Había una tendencia en el tema de los matrimonios que pasaron de ser los papás los que organizaban los matrimonios de los hijos a ser estos hijos los que se pagaban sus propios matrimonios, ¿no? Entonces, disruptiva para lo que había en el momento, de estos videos más clásicos, más elegantes, más formales, por así decirlo. O sea, para empezar, te cuento un poco, en ese momento muchos matrimonios se grababan, bueno, hasta ahora hay algunos, con trípode, por ejemplo, ¿no? Nosotros nunca utilizamos trípode, siempre utilizamos cámara en mano. La musicalización de los videos, los efectos que le poníamos a los videos, fue algo que
captó la atención de este público joven que se casaba, que ellos mismos financiaban sus matrimonios. De hecho, pasaba mucho que venían a las reuniones con los papás, podíamos hacerles una versión de los videos un poco más clásica, más tradicional, pero creo que eso fue lo que rápidamente llamó la atención. No había en el mercado nadie que haga algo así, y como les contaba, nosotros en esos 13 años hemos podido hacer más de 1100 bodas. Fue abismal la diferencia entre el primer año. O sea, en el primer año del emprendimiento nosotros hicimos, si no me equivoco, 12 matrimonios. Para el segundo año teníamos 80 y pico matrimonios ya confirmados, ¿no? Entonces eso validó realmente de que lo que estábamos haciendo era el camino correcto, ¿no? Era lo que era como que la tendencia que se venía. Entonces fuimos los primeros, fuimos los que pisamos primero, pisamos fuerte, y eso nos ha permitido durar el tiempo que hemos durado, ¿no? Pero sí, creo que fue clave ser totalmente disruptivos, hacerlo de otra manera, y creo que eso fue la clave del éxito definitivamente, ¿no? Okay, esta pregunta va para ambos emprendedores. Sabemos que todo emprendimiento tiene dificultades, tiene retos, entonces yo quisiera preguntarles cuál fue el reto más grande que enfrentamos su emprendimiento, cómo lo superaron y qué lecciones dejó. Okay, la pregunta iría específicamente para César Taboada, a ver si nos puede responder, por favor. Primero, que no te apropies de los esfuerzos que hace la gente que te acompaña, sus pensamientos, sus intenciones para que el producto salga perfecto. Lógicamente, si uno no se acopla al equipo, porque somos un equipo que ya sea hora de cierre y yo voy y lo premio. ¿Cómo lo premio? Primero, con un abrazo mío. Segundo, con un vale de consumo. Y con un pin de reconocimiento. Por el esfuerzo. Creatividad. Maestro, ventas. Amo la lucha. No es la lucha, sino la lucha de Excelencia. Interesantes. Son esos. símbolos importantes que usted utiliza. Es un aspecto de motivación importante. Discúlpame, mi Dios. Y ahora voy a obsequiarles algo. Ahora, ¿a quién le doy? Le voy a dar al que no levanta la mano. Al que tiene la mejor sonrisa. Gracias por haber asistido. Aquí nosotros deberíamos estar en el negocio. Yo estoy temblando acá. Mentira. Estoy temblando porque traje muy pocos. A ver, ¿quiénes han sido los operadores de esta reunión? Quisiera que por favor escojan quiénes, porque y si no, los que sobran me acompañan y vámonos caminando hasta Plaza San Miguel, o si no, a la lucha de metro, de ahí de Plaza de, ¿cómo se llama? Avenida Marina. Gracias, porque ¿les gusta la lucha o no? Sí. 7 sopas. Gracias por estar aquí. Don César, sí, efectivamente. Esto será para Plaza San Miguel, se quedan acá para ustedes. Muchísimas gracias, don César. Y también Bruno, porque él ha dado su tiempo. Maestro. Mire. Ahí está. Junto a la escarpela también. Y llegas a ver que también tiene ya. Tengo para los 4
que van a escoger el grupo de los emprendedores, por favor, para que traigan 4 y que vengan 10 para darles 2 vales. No te voy a dar un vale. Don César, mire, le comento, ¿A ti no le hago un vale o no? le comento, mire, este es un evento organizado por los estudiantes del curso de Emprendimiento e Innovación. Obviamente ha habido un equipo que ha movido el evento y encabezado por la señorita delegada Libertad, que es la que encabeza. Por favor, podemos entregar los vales para, conforme al rendimiento y la dedicación, el empeño y la voluntad que le han puesto en la organización de este evento, ¿no? Pero sin duda Libertad es digamos, la que ha liderado y a quien también hacemos el reconocimiento público como docente particularmente, ¿no? Aníbal, por favor, yo estoy corto de vista. Creatividad. Creatividad. Es un aplauso para ella. Voy a firmarlos antes que contarle mucho bien, pero muchas gracias. Este evento, dentro de unos 2-3 meses, para hacer Perfecto, don César, tomamos su palabra. Y muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Ya con un tema puntual, por favor, también, de eso, si tuviera esa posibilidad de acompañarnos, pues ya con temas específicos de específicamente emprendimiento como tal, ¿no? Ya tips para emprendimiento. Ya sobre ideas de negocio de repente ya maduras, ¿no? Bien, mientras tanto, tenemos la posibilidad de hacer la última pregunta, por favor. Hola, buenos días. La pregunta es para César Augusto, ¿no? Bueno, yo acabo de llegar, siento la verdad, pero la pregunta en todo caso sería para ambos, ¿no? Porque siempre hay una etapa entre cuando uno es emprendedor, está pequeño, ¿no? Y ese salto, digamos, a lo macro, ¿no? Por así decirlo. Si podrían detallarme en qué momento sucedió, ¿no? Porque muchos emprendedores tienen años, 20 años siendo pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones? soy un poco sordo. Ok. Cuando se me cae un diente no escucho. Pero es en serio. 10 soles abajo, ¿ah? No, se me ha caído 10 céntimos, ando como loco buscando. Ok, mi consulta es acerca de eso. Hay una etapa en que uno es emprendedor, ¿no? Un negocio pequeño, y uno puede quedarse ahí por mucho tiempo. Uno cuando visita, digamos, Lima, ve muchos emprendedores que tienen 20 años, ¿no? Y pequeños, pueden tener clientes, pero siguen siendo pequeños, ¿no? ¿En qué momento consideran ustedes que saltaron de esa etapa, digamos, a ser macro? ¿Y cómo se presentó? ¿Fue producto de la suerte? ¿Buscaron los contactos, los proveedores? ¿Se decidieron, ya es tiempo de pasar de esta etapa a esta, porque ya tenemos experiencia, creo que podemos atender a más personas, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue ese momento? ¿Después de 1 año, 2 años? Porque hay empresas que pueden tener 1 año ya de experiencia y dicen, decidimos tener más inversión en el momento de crecer, ¿no? Justamente eso, ¿no? ¿Y en qué momento ya sienten que ya el mercado ha respondido? Porque también hay que tener en cuenta, digamos, que voy a recibir inversiones, pero puede que el mercado no lo tenga bien claro, ¿no? Y también se vuelve un riesgo, ¿no? Esa sería la consulta. Gracias. En mi caso, creo que es difícil un poco hacer la diferencia entre emprendedor y en qué momento me volví empresario, por así decirlo, pero yo sí sentí una diferencia de personas, pero hubo un salto de 3 a 8 personas que fue de un año para otro, donde ya tuve que hacer todo mucho más formal, ¿no? Temas ya tributarios y otras responsabilidades. En el caso de la sanguchería, yo creo que se concibe sí como un emprendimiento porque es una apuesta, es ver qué pasa, pero tuve la suerte y la posibilidad de desde el día 1 concebirlo como una empresa mucho más seria, mucho más formal. Tenía que responder ante socios que habían invertido plata, no podía hacerlo muy a la ligera, tuve que hacerlo todo desde el día 1 lo más formal posible. Siempre empezamos persona que entra en planilla, nadie recibo por honorario, no, todo como tenía que ser.
Así que yo creo que depende mucho del negocio, depende mucho de tu situación, pero como te digo, en mi caso fue en el primer emprendimiento a los 3, 4 años, cuando ya las responsabilidades, sobre todo de gente, fueron mayores, y en el segundo caso, desde el día 1, ¿no? En el caso también ha sido desde el día 1. Nos hemos manejado y nos seguimos manejando, creo que como una empresa más que como un pequeño emprendimiento. Ya empezó a depender de más gente, ¿no? Creo que parte de ser empresario y creo que una de las cosas más gratificantes es estar trabajo. Entonces, cuando pasé de ser yo solo en el cuarto de mi casa, allá constituir una empresa formalmente, tener empleados, tener un contador, manejar ya, entender un poco el tema de las finanzas, creo que fue ahí donde me sentí realmente, esto ya dejó de ser un juego y a ver qué pasa, allá hay responsabilidades mucho más serias, ¿no? En mi caso, con el primer emprendimiento, que fue la empresa que tengo hace 13 años, fue más o menos al año 3, al año 4, no sientes cuando empieza el crecimiento, porque no es un pequeño negocio. Cuando no tienes horas de dormir, cuando permaneces mucho tiempo más sin dormir, porque ya tienes que llevar el control de la venta de hoy día, que ya mañana tiene que haber la materia prima, que todos los trabajadores, mis 2 o 3 trabajadores tienen que estar temprano, que tengo que prender el horno, que tengo que... Ya no eres el de antes. Ese salto es ciego, no sabes cuándo será, porque cuando empiezas a vender un sanguchito, 10 sanguchitos, o como nosotros, como estábamos como se dice, casi en la calle, porque nuestro sótano quedaba en el medio de las mesitas de ajedrez y el aroma llenaba todo el barrio. Hornear un pavo era lo más delicioso, solamente pasar por ahí. Y tú veías a la gente que levantaba y bajaba la mirada. ¿De dónde sale ese olor? Ese aroma. Y cuando pones el pavo para vender, qué rico se ve el pavo doradito, brilloso. El chicharrón ahí, crocantito, para agarrar la carne y meterla en la boca y disfrutar. Ese es el mejor momento de tu vida, porque hasta ahí ya viste. Después vas a querer estar en la cocina, que salga igual como en el anterior, que la gente se agolpó. O si la venta va por las redes, van 5, van 6, van 7, van 8, no llegas a los 10. Cuando ya tú ves que está saliendo, te vas a la cocina. Apúrese que hay que mandar, ya está la moto, que está lejos. Es terrible. Así nació la lucha. Tuvimos la suerte de tener a la universidad al costado. Y cuando vimos que a partir de las 2:30, 3 que están en clases, la venta se cerró. No habían pedidos. ¿Qué hicimos? Repartir papelitos para buscar el nombre de cómo se va a llamar la tienda o el negocio. Yo repartí 109 papelitos y me entretuve con Jay abriendo uno por uno, ni uno. ¿Y qué nombre es una palabra que significa bien ese alumno que viene con su McDonald's y con su tacita de café por 12 soles 50? El nuestro va a ser un sanguchazo de pollo deshilachado con mayonesa y una taza de 12 onzas de café. 10 soles. Primera oferta. Segunda, cuando estaban todos los alumnos haciendo cola para comprar, silencio por favor, a partir de la fecha, el marco de la tienda tiene que ser lleno con todos los tickets que ustedes vienen en los carros, en los ómnibuses. Vamos a regalarle a la facultad que la lleve, que ponga el último ticket, le vamos a regalar un mes. Toda la facultad viene a comer gratis. ¿Sí? Hubo una facultad que ganó. Un chico que ni sabía que tenía que poner el ticket.
Vino con su ticket, pegó el ticket y era el último, todos en silencio esperando que él pegue. Y saltamos, pegamos el grito, el chico sale corriendo. Pensó que le íbamos a hacer algo. Y lo llamamos, no, tú has ganado, tu facultad ha ganado. ¿Qué estudias? Industrial. Dile que todos tus amigos vengan para que coman gratis. No llegaron al mes, se llenaron. Todos los días comían, no, tragaban. Desde el desayuno, 3 sándwiches. En el almuerzo, 3 sándwiches. Ya pues, no sé. Por eso, nunca hay que mentir. A Miguelón, que estaba en la esquina de Diagonal, allá cerca de Shell, en la misma, y te vendía pues el más grande de los sándwiches y con ¿cómo se llama? Un vasito de café. 10 soles. Y sin embargo el nuestro era un sanguchazo de pollo sin la chapa, una taza de 12 de café. Alguien decía, no, yo no quiero caliente, me venía corriendo, ¿me puede dar chicha? Tómate la chicha y llévate el café y la chicha. Gracias a eso, alumno. Por eso la gente que llegue al negocio o que tú te acerques enviándole su producto, tiene que ser hoy uno, mañana el mismo, con la misma carne, con la misma forma de hacerlo, con el mismo acompañamiento. No que no tenemos chicha y le estoy mandando papas. No, eso está pésimo. No puede faltar el producto. ¿Están mintiendo? Ya no es lo mismo. Por eso, vayan a cualquier tienda nuestra y van a probar el mismo chicharrón, el mismo pavo de Diagonal o de Plaza Norte o de San Juan del Urigancho, del Mall, o del Polo y la Molina. Es la misma carne, por eso tenemos una sola planta y todo el personal bien atendido. Que hay que pagarles, que hay que darles sus reconocimientos, Cuando hemos intentado abrir Paco Yonque, antes de abrir hemos hecho la fiesta de aniversario de los 15 años de la lucha con 2.500 botellas de cañazo de Yonque. No ha quedado una. ¿Quiénes tomaron más? ¿Los borrachos? No, las mujeres tiradas en la pista. Pero botaron todo ese estrés de todos los días. ¿Acaso creen que no es un estrés ver que no vende, que no viene el cliente, o que el cliente se amontona haciendo cola y que lo atienda con gusto, aunque esté cansado, que esté preocupado, que esté enfermo, y que cómo estará la tienda? Todos los martes reúnen todos los jefes. Y yo les digo, gracias por estar aquí. Dejo la conducción a nuestro presentador, al estudiante Lautaro Martínez. Bueno, antes de dar cierre al conversatorio, tenemos el pase a Dana Barragán y Dayana Romero, quienes compartirán con nosotros las conclusiones de este conversatorio. Muy bien, buenos días con todos y a nuestros estimados proponentes, profesor. En primer lugar queremos agradecer su asistencia a este conversatorio bastante rico en aprendizaje y experiencias. Pues, en este conversatorio podemos concluir que emprender en el rubro de la gastronomía no solo implica vender a grandes cantidades, implica rescatar tradiciones, ofrecer calidad al cliente, honestidad. Implica también ofrecer una experiencia única y memorable para este. Y si deseamos emprender en el camino del emprendimiento, debemos tener en cuenta que necesitamos paciencia, necesitamos iniciativa, persuasión, carisma y por sobre todo un sueño que queremos alcanzar. Los emprendimientos
usualmente no se crean, no avanzan sin tener un objetivo en mente. Gracias, Ana. Bueno, ante todo, como ya les he saludado, escuchando la ponencia ha sido muy grato conocer sus experiencias, su trayectoria, el cómo empezaron desde abajo, cada uno con sus realidades y fueron creciendo. De todo lo que ellos han mencionado y ustedes también han prestado atención, tengo los siguientes puntos a destacar. En primer lugar, la habilidad de conocerse a uno mismo y seguir conociéndose a lo largo del emprendimiento. He escuchado cómo cada uno de ellos tiene ciertas habilidades, quizás la habilidad de socializar, de convencer, las ventas, la creatividad. Eso también tenemos que hacer nosotros como estudiantes de administración. Ser consciente que no tenemos todo el conocimiento y tener la honestidad de poder pedir ayuda, que es el siguiente punto. Ser capaz de aceptar cuando necesitas ayuda y pedirla. Como todo emprendedor se pasan momentos difíciles y uno solo no es capaz de gestionarlo todo. Es muy importante saber delegar las responsabilidades, saber confiar, y eso también te construye a ti como una persona de autoridad y liderazgo. Luego, la resiliencia en momentos difíciles. Probablemente siempre hemos escuchado que los emprendimientos implican caídas, levantarse y más caídas. Sin embargo, somos pocos los que realmente interiorizamos estas ideas. Como vemos acá, dos ejemplos, es muy importante ser consciente del valor que tenemos como persona, el valor que tiene nuestra idea de emprendimiento y la capacidad de nosotros de saber buscar apoyo. Quizás alguien que ayude a delegar, logística, entre otros. Luego está visualizar el futuro. Si bien es cierto, hemos tenido dos ejemplos, uno que empezó con una línea más fija y el otro fue cambiando a lo largo del tiempo. Ambos tenían el objetivo de poder generar dinero y poder dar un buen servicio al cliente. Eso también podremos hacer nosotros, que si bien es cierto, no siempre sabemos el camino fijo al que vamos a desarrollarnos, quizá como profesionales o netamente como emprendedores, van a ir alineados. Como bien lo mencionaron, entre todo lo que se ha dicho, destaco el servicio al cliente, la capacidad de resiliencia y la capacidad de comunicar tu historia de vida. Porque aquí ellos están transmitiendo los errores y los aprendizajes con la finalidad de que cada uno de nosotros pueda admitirlo, asimilarlo y desarrollarse como personas. Espero que de acá a un futuro puedan conocer la historia de muchos de ustedes que se han desarrollado como profesionales y con sus emprendimientos, encontrarnos en redes y todo ello. Muchas gracias. Hoy hemos escuchado historias que inspiran, historias que nos muestran de que no existe un solo camino al éxito, sino de que hay varios caminos que nos dirigen hacia ello, pero todos ellos tienen algo en común. Esas cosas en común son trabajo constante, aprendizaje de los errores y también mucha pasión por lo que se hace. Agradecemos de corazón al señor César Taboada, a Renzo Vinatea, a nuestro moderador Aníbal Torres, por compartir con nosotros su trayectoria y visión y por demostrarnos que con esfuerzo, lo que hoy solo es una idea, el día de mañana puede ser una gran empresa. Como muestra de nuestro agradecimiento, hacemos llamado a nuestras anfitrionas, quienes harán entrega de un reconocimiento. Por favor, voy a invitar a la doctora Alicia Salas, docente de nuestra universidad, para que también nos acompañe en la entrega de los reconocimientos. Adelante, doctora, gracias. Bien, vamos a hacer la entrega de un diploma firmado por el señor decano, el doctor Amador Robert Vigía Osorio, y el director de la Escuela Profesional de Administración, doctor Manuel Jorge Espinosa Altamirano. El tenor del diploma dice lo siguiente, ¿no? Otorgado a César Augusto Taboada Valdivieso, CEO y fundador de la lucha Sanguchería, por haber participado como panelista en el conversatorio La Ruta del Éxito, de emprendedor a empresario, segunda jornada, como parte de la asignatura Emprendimiento e Innovación, realizada el 8 de julio de 2025 en el auditorio Juan Carlos Heredia Chat de la Facultad de Ciencias Administrativas. Ciudad Universitaria, 8 de julio de 2025. Entonces hacemos la entrega de este diploma en nombre del señor decano, quien se dispensó por estar ausente el día de hoy debido a su agenda recargada, y también de parte de nuestros estudiantes se le va a hacer entrega también de un presente, esperemos que lo tenga en un lugar preferente en su oficina, no sé. Muchísimas gracias.
justamente la idea es crecimiento, vivir las experiencias, nutrirse de los empresarios que han llevado en años. Creo que es parte importante para el crecimiento de su desarrollo personal tener estas experiencias. Y gracias por haber organizado este evento y permitir que estemos presentes. En este caso me toca, por favor, agradecer la gentileza del profesor CEO, fundador de Semillería Pandilla, agradecerle su experiencia, agradecerle por compartir tan amenamente su devenir y su persistencia y su resiliencia y saber sobrellevar los contratiempos que significa tener un proyecto empresarial. Y también felicitarlo porque no se quedó en la etapa informal, sino que asumió el reto de ser un empresario formal con todas las obligaciones que el sistema nos permite. Mi rol o cargo como consejero de la Facultad de Ciencias Administrativas, quiero extender este gran agradecimiento, ¿no? Sobre todo al equipo organizador, porque este es un trabajo que obviamente no surge de la nada, se ha tenido tiempo para pensar, para planificar y sobre todo muchas ganas de poder hacerlo, ¿no? Otra cosa que quiero decir, destacar, gracias a la charla que nos dieron, de hecho estuve tomando bastantes apuntes como estudiante también de la facultad, no, porque estas experiencias nos llenan, nos hacen conocer un poco más la parte práctica y como tal, no solo es la teoría la que vemos en los salones, sino que la teoría acompañada de la práctica, de la charla, del conocimiento, de las historias, es lo que nos enseña a nosotros o nos motiva a seguir adelante, ¿no? Y para cerrar de una vez este tema, quiero decir que el eslogan que tenemos acá, que esto no es solo una charla, es el inicio de tu historia, de nuestra historia, de nosotros como estudiantes. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí damos por clausurado este evento y llamamos a todos los que deseen acercarse para realizar la toma de foto final.